Dicen que no son humanos, sino fantasmas. Y dicen que nunca mueren, que se desvanecen. Dicen que son débiles, que no sirven para trabajar y que no son inteligentes. Dicen los brujos que mutilar a un albino trae buena suerte, o que violar a una mujer albina cura el SIDA. Se dicen en Tanzania tantas idioteces sobre los albinos que parece increíble que tanta gente se las crea y los discrimine y los estigmatice y los persiga y los mutile para hacer magia negra con sus órganos. Estoy en el peor lugar del mundo para nacer albino. Y ellos son los seres más desprotegidos de África. El albinismo es un trastorno genético hereditario, una falta de pigmentación en la piel, el pelo y los ojos. En Europa lo sufre 1 de cada 20.000 personas, en Tanzania 1 de cada 4.000. En nuestro mundo un albino es uno más, pero en Tanzania, como en casi toda África del Este, un albino es un ser inferior. En este país por el que pasan 600.000 turistas al año para ver el Serengeti o el Kilimanjaro o la isla de Zanzíbar, muchos creen que los albinos son una maldición divina, o que son gafes que traen mala suerte, o que son hijos del demonio, o que son simplemente subproductos de un adulterio o una enfermedad venérea. 60 asesinatos comprobados en Tanzania en 3 años, 16 en Burundi, 7 en Kenia. La persecución a los albinos se ha extendido. Los crímenes en las zonas más remotas y rurales ni son tenidos en cuenta. Los asesinos de albinos actúan con enorme impunidad porque cuando a un colectivo se le estigmatiza en la categoría de infrahumano, es fácil pasar sin demasiados prejuicios a la fase de eliminación. Bueno, cámaras de seguridad, guardias armados, vallas electrificadas. Estamos delante de una de las casas de seguridad de Under the Same Sun, es decir, bajo el mismo sol. Una de las organizaciones más activas que se dedica pues al cuidado de los albinos, a tratar de sacarles de sus problemas y sus condiciones y de refugiarlos en sitios como estos. Hello. Hola, tenemos una cita con Vicky en tema. Hola Vicky, ¿qué tal? Muy bien, bienvenidos a Bajo un mismo sol. Gracias. Espero que nos hayan molestado mucho con la seguridad. No, que va, todavía tenemos que firmar, creo. Under the Same Sun recoge, acoge, mima y protege en casas de seguridad a esos hombres, mujeres y sobre todo niños que han perdido sus manos, sus piernas, sus brazos y su autoestima. Albinos que ahora miran al mundo con un justificado recelo y una lógica aprensión. Se dice cuando nace un albino que es porque la madre se ha acostado con un blanco o ha sido violada por el fantasma de un europeo. Así que el hijo de un fantasma es un fantasma. Vicky Ntetema era la delegada de la BBC en Tanzania cuando realizó la primera investigación periodística sobre el caso. Desde entonces tiene que llevar escolta. Dejó la BBC y ahora vive por y para esta organización y sigue sin tener pelos en la lengua. Hay gente en el gobierno bien formada, bien educada, que creen en los brujos. Y los propios brujos me lo han reconocido cuando lo investigué. Que políticos, ministros, líderes religiosos, policías, empresarios y empresarias acuden a ellos. Hay políticos que visitan a los brujos durante las campañas electorales para beber las pociones mágicas que supuestamente les harán ganar las elecciones. Vicky insiste en que, aunque han documentado más de 60 asesinatos, pueden ser centenares porque durante años nadie lo denunció. Que el mito de que los albinos desaparecen proviene de que se les sacrificaba para trocear sus cuerpos y por tanto no había cadáver. Ntetema asegura que pescadores y mineros son los que más creen en esos rituales y nos hace toda una taxonomía de esos sacrificios. Utilizan manos de albinos para tirar de las redes, para pescar, porque supuestamente las manos cogen los peces
Así que deshuesan las manos, muelen los huesos y ese polvo lo esparcen por lo que sea, el mar, el lago, para que el pescador haga más capturas. Cuando nos despedimos, Vicky nos pide que hablemos con las víctimas, que ayudemos a acabar con esta práctica aberrante que no es patrimonio de los pobres, sino también y sobre todo de los ricos. Claro que no es una magia de clases bajas, porque dime, ¿quién es capaz de pagar 2 millones de chelines por un brazo, que son más o menos unos 1.500 euros? ¿Quién puede hacerlo en Tanzania, donde el 80% de la población vive en el umbral de la pobreza, con 1 euro al día? John, sígueme. Bienvenido. ¿Esta es tu oficina? Sí, esta es. Samacha Albino, oficina de los albinos tanzanos. ¿Quiénes son estos? Son 3 hombres que asesinaron a albinos en la región de Mwanza. Asesinos de albinos. ¿Y han sido condenados? Sí, a la pena de muerte. A la pena de muerte. Ese recorte de prensa decora la puerta del TAS, la Sociedad de Albinos de Tanzania, la institución oficial que vela por los derechos de los albinos y por su acceso a la educación y la sanidad. La oficina está situada en el interior de la clínica oncológica de Ocean Road, donde acuden numerosos albinos afectados de tumores en la piel. Al TAS acuden sobre todo muchos albinos que se sienten discriminados a la hora de encontrar trabajo porque, a igual currículum se quejan, siempre se elegirá al no albino. Pero también se dejan caer por aquí todos los que vienen al hospital, al área de oncología y al de psicología, porque no es nada fácil ser diferente en este país. No es gracioso que te consideren un espectro, un espíritu, una presencia demoníaca. Ellos no tienen culpa de ser como son, es solo falta de melanina en la piel, pero sufren por verse apartados y apestados, y quizás eso explique la alta tasa de suicidios entre los albinos. Uno de los mitos más estúpidos sobre los albinos es el de que nunca mueren, que desaparecen. Obviamente mueren, como todo el mundo. Y los cementerios en Tanzania están llenos de albinos, o no, porque cuando un albino fallece, su tumba suele ser profanada y sus cuerpos descuartizados y robados por orden de los hechiceros. Esa perversión se ha convertido en norma en muchos cementerios, hasta el punto de que, si la familia del albino tiene algo de dinero, se suele encargar una especie de sarcófago de cemento que impida la intrusión de los profanadores. Nos cuentan que, aunque no se pueda demostrar, los enterradores son los primeros sospechosos de esos robos de cuerpos. Ellos saben cuándo se da sepultura a un albino y dónde. La brujería buena, como hemos visto, utiliza restos humanos de alguien fallecido de forma natural. Por eso la tumba de albino se cotiza cara. Así que ya tenemos otra explicación más al mito de que los albinos se desvanecen y desaparecen. A la tontería de que son ánimas negras encerradas en cuerpos lívidos y que se evaporan hasta encontrar otro organismo que colonizar. Hola Babu, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Esta es la tumba de tu madre? Sí, nació en 1956 y la perdimos en el 2008. No te preocupes porque tú no puedes morir. Venga, hombre, ¿también has oído eso? Mira, te voy a explicar de dónde viene ese mito estúpido de que los albinos desaparecen. Y no le culpo a la gente por pensarlo, ¿eh? La razón es que tiempo atrás realmente sí que desaparecíamos. Pero ahora ya sabemos por qué. ¿Por qué? Porque nos solían matar. Y después de matarnos, hacían desaparecer los cuerpos. Así que no desaparecíamos porque queríamos. Nos mataban y luego decían que nos habíamos desvanecido porque nadie nos volvía a ver. No se perseguía a nadie, no había prensa detrás como tú ahora. Así que la gente se creía que nos evaporábamos. Pero esta es la realidad. Esta es mi madre. Ella ya se ha ido. Y este es mi sitio, esta es mi parcela. Cuando muera estaré aquí. Así que si te dicen que he muerto, ven aquí y aquí me encontrarás, al lado de mi madre. Si cavas encontrarás mis huesos. Bueno, espero que pase mucho tiempo. Babu Sikare nació en una buena familia aquí en Dar es Salaam. Una familia que lo quiso y lo trató como uno más.
Fue el número 1 en su clase y consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos. Ahora vive en Columbus, Ohio. Trabaja en un banco. Ha creado una ONG para ayudar a los que, siendo como él, tuvieron menos oportunidades, y de vez en cuando canta rap con el nombre artístico de Albino Fulani, es decir, un albino cualquiera. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hearing G rap in his prime. I'm Young H.O., raps Grateful Dead, back to take over the globe. Mientras buscamos una sombra para evitar el inclemente sol tanzano, Babu me cuenta que él es el único albino de la familia y que no tenía antecedentes, como si el gen estuviera escondido desde hace generaciones. Ser albino, dice, le ha hecho más fuerte y más perspicaz. ¿Preparado? Nací preparado. Uno de los mitos que más le duelen a Babu es el de la mala suerte. Él mismo es una evidencia de lo contrario, pero esa sensación de que te observan con desprecio, de que eres como un apestado, dice, esa sensación es tremendamente molesta. Y yo mismo puedo percibirla con solo quedarme un rato con él. ¿Te sientes diferente? Por supuesto que sí. Desde el momento en que te das cuenta de que todo el mundo te mira de una manera diferente, como si no pertenecieras a ellos. Le digo al operador de cámara que se aleje para que su presencia no alimente la curiosidad de la gente. Nos quedamos los dos solos contra la pared, y sí, casi todo el mundo nos mira. De hecho, puedo escuchar a un tipo que murmura al pasar la palabra wasungu, es decir, blancos, en tono despectivo. Caminar con Babu por un mercado en Dar es Salaam es como llevar una diana de desprecio a la espalda. La gente me llama de todo. Me dicen Seru Seru, que significa cero, o sea, nada. Me llaman Kaburu, que en Sudáfrica era el insulto a los blancos racistas, y ahora tienen una nueva expresión. Nos gritan Dili, un diminutivo del inglés deal, es decir, negocio. Muchos me ven como un negocio, un business. Si me cortan la mano, hacen negocio. Pillan pasta. Así que no te sorprendas si vamos por la calle y alguien grita, ¡Hey, ahí va un Dili! Se refieren a mí, amigo, no a ti. Para interesarnos por esa afirmación de que muchos políticos tanzanos acuden a los brujos para vislumbrar su futuro, nos hemos ido al barrio musulmán de Mogroni, a las oficinas de Salum Khalfan Barwani, el primer diputado albino elegido democráticamente por el partido de la oposición. Hello, Mr. Barwan. Hello again. How are you? No todos los tanzanos creen en la brujería, solo algunos. Son gente que cree que de esa manera tendrá más salud. Yo, por ejemplo, no creo. Y gané las elecciones sin recurrir a esa magia, no como otros parlamentarios. Barwani se queja de que los asesinatos de albinos se han sucedido históricamente y que gracias a los medios de comunicación ahora se puede intentar acabar con esa lacra. Él, por si acaso, lleva escolta constantemente, porque su condición de diputado lo hace una pieza única. Ni el presidente ni el gobierno hacen nada para acabar con este drama. El problema sigue ahí, sobre todo en algunas áreas rurales, donde se mata a los albinos. El gobierno debería actuar contra esos asesinos en todo el país. Pero Barwani no es el único diputado albino. Alsaima Quegir es la otra parlamentaria, aunque nombrada a dedo por el presidente del país. Un gesto del jefe del Ejecutivo para calmar las críticas de la comunidad internacional por su pasividad. No tengo ninguna evidencia de eso, de que miembros del Parlamento crean en la brujería. Alsaima se ha recorrido medio mundo explicando el drama de ser albino en Tanzania y predicando que el verdadero enemigo de su colectivo, y me insiste en ello, no es la brujería que los estigmatiza, sino el sol. Ese es el problema y se lo digo siempre a los albinos. Esconderse del sol, cubrirse, ponerse crema, gafas, manga larga, llevar vestidos largos para cubrirse enteros del sol. El enemigo, el gran enemigo que nos provoca cáncer.
La diputada Al-Shaima ha conocido a numerosas víctimas de los aniquiladores de albinos y en un caso se quedó realmente impactada. Tanto que adoptó a 2 hermanas albinas, Viviana y Tindi, que habían sufrido un ataque. Hablen con ellas, nos dice, les doy permiso. Deben contar al mundo lo que nos ocurre. Imagínense que es de noche, que están durmiendo en su casa, en este caso en su choza, y que unos hombres armados entran, van directamente a su cama con el único objetivo de cortarles una pierna. Esto es lo que le pasó a estas 2 hermanas, a Tindi y a Viviana, que afortunadamente lograron sobrevivir, pero una de ellas quedó horriblemente mutilada. Esta es Tindi. Hello, Tindi. How are you? Fine. Fine. Hello, Viviana. How are you? How are you, Viviana? Ambo? How are you? Fine. Hoy es viernes, día de fiesta. Y estas niñas, que hasta hace 2 años, hasta que las atacaron para mutilarlas, no habían ido nunca al colegio, hoy son capaces de defenderse en inglés. Gracias a que nuestra madre Al-Shaima nos recogió, ahora vamos a clase. Viviana, la cría mutilada, prefiere delegar en su hermana menor a la hora de hablar. Nos lo tomamos con calma. No somos los primeros periodistas que ven, pero intentamos crear un clima de delicadeza y confianza antes de hablar. Su familia actual las rodea como arropándolas, pero da la sensación de que Tindi sabe perfectamente lo que tiene que contar. ¿Qué pasó esa noche? Mi padre había muerto 2 días antes. Esa noche los ladrones nos atacaron. Creo que eran 3. Pregunto a su tía Buenimbura Kigaro por su estado psicológico y me dice que están superando el trauma, pero que siguen siendo muy tímidas, especialmente con un blanco. Le intentaron cortar también la pierna izquierda, pero mi prima pequeña empezó a gritar. Y entonces salieron huyendo solo con la derecha. No pudieron cortarle la izquierda, pero sí 2 dedos al poner la mano contra el machete. Cuando Tindi habla, notamos que a nuestro alrededor se hace un pesado silencio, como si todo el mundo fuera consciente de la solemnidad de sus palabras. Es una de esas tomas en las que, mientras escuchas, estás pensando: ojalá salga bien porque me voy a sentir incapaz de pedirle que lo repita. Tiene solo 12 años y quizás por eso lo cuenta de manera tan directa, sin adjetivos y sin más detalles. Viviana nos enseña los costurones que los machetazos le dejaron en la otra pierna. Tindi dice que para entonces ya había perdido el conocimiento y que ella pensaba que iba a ser la siguiente en ser mutilada. Los gritos de otro hermano hicieron huir a los asesinos antes de que fueran a por ella. Sus hermanos y tíos de adopción cuentan que siguen teniendo pesadillas por la noche y que no se atreven a levantarse solas para ir al baño. Viviana, pese a su cojera, se ofrece para enseñarme el horno de la panadería de su tío. Y es allí, entre sombras, alejada de la luz solar, cuando me dice que de mayor quiere ser banquera. Para comprar cosas y ayudar a la gente que no tiene dinero. Joder. Viviana banquera y Tindi, sin embargo, quiere ser cantante y tocar en un grupo. Así que le regalamos a ambas unos cascos de música. Nuestro amigo el rapero Albino Fulani, que nos ha acompañado a la casa, les cuenta que él también es cantante y aprovecha para regalarles cremas de protección solar de su ONG Afrovino. Y es entonces, cuando se han olvidado de la cámara y de nuestra presencia, cuando esas 2 crías empiezan a reírse, a pelearse en broma y a ser simplemente 2 niñas. Ok. Vaya. Y aún así se puede decir que esas 2 hermanas tuvieron suerte en cierta forma. Su caso fue tan conocido y difundido que, pese a ser huérfanas, analfabetas y con un incierto futuro por delante, ahora están protegidas.
Algunas ONGs financian pisos de seguridad para esconder a los albinos perseguidos y otras se han especializado en realojar a los niños en escuelas especiales, con cristales tintados para protegerles del sol. El 100% de los albinos en Tanzania, es decir, todos, padecen antes de llegar a los 20 años y por la exposición solar extrema de queratosis actínica, una especie de tumores precancerígenos que suelen derivar en cáncer de piel, la principal causa de muerte de los albinos en este país. Esa enfermedad les suele producir terribles deformidades y eso hace que muchos se sientan como apestados, como leprosos en la Edad Media en Europa. Estamos esperando a Masalu Lupongwa, un brujo de aquí de la zona de Geita, y estos son sus dominios, y no le va nada mal. Tiene varias casas, bueno, varias chozas, tiene varias esposas, numerosos hijos y todo el terreno que hay aquí alrededor le pertenece a él, así que seguramente se gana bastante dinero engañando a la gente con todo tipo de supercherías. Masalu Lupongwa es alto, de sonrisa franca, de mirada directa y chispeante y un gran anfitrión. Sabe caer bien, condición indispensable para un buen embaucador. Me ha hecho esperar porque estaba rezando a sus ancestros, a los que tiene enterrados en el jardín. Agita enseguida el bastón de piel de ñu con el que, dice, habla con sus antepasados y estos le dicen quién va a visitarle y por qué. Le saco la primera carcajada cuando le digo que mi contacto le llamó ayer al móvil y que por eso sabía que veníamos. La brujería buena utiliza raíces y animales. La mala utiliza árboles y personas humanas. ¿Usted es de los buenos o de los malos? De los buenos. ¿Lo dice porque está la cámara delante? De los buenos. Nos ha hecho pasar a lo que llama casa tradicional, la choza donde recibe a sus, llamémosles, pacientes. Enseguida me muestra todo su arsenal de encantamientos y alquimias, todos sus abalorios de curandero. Incluso me pide que pruebe uno de sus brebajes antivenenos. Los asesinatos vienen de hace mucho, mucho tiempo. Primero, iban a por las embarazadas. Después, a por los calvos. Luego, a por la gente que tenía una marca como una M en la mano. Y después comenzaron con los albinos. El hechicero Lupongwa habla con vehemencia, controlando sus silencios y jugando con las pausas dramáticas. Mira a los ojos directamente, pero es como si su mirada te taladrara y estuviera tocando tu alma. Sí, la magia negra funciona. Lupongwa me insiste en que él no trabaja eso que llama brujería asesina, que él no tiene nada que ver con el tráfico de órganos, pero sabemos, y por eso hemos venido, que fue detenido como inductor del asesinato de un albino de las inmediaciones. Sí, me investigaron, pero no encontraron ninguna prueba contra mí. Solo querían calumniarme. Lupongwa nos da los nombres de los verdaderos asesinos, según él, e incluso del hechicero que encargó el sacrificio. Hay que creerle. Nos cuenta que los criminales sobornaron a la policía para salir de prisión, pero ¿y si hizo él lo mismo? Esta gente se anuncia ahora como asesinos de albinos porque ya han matado antes. Estos desalmados dicen que te consiguen un albino en cualquier parte, que son especialistas en matarlos para magia negra. Al dejar la aldea no sabría decir si he estado delante de un curandero inofensivo o de un hechicero poderoso. El periodista de Mwanza que nos acompaña, Frederick Katulanga, no sabe tampoco qué contestar. Le digo que al menos él tiene una historia buena que seguir, los nombres de los 3 presuntos asesinos de un albino. Me enseña entonces los machetazos que ya le dieron por publicar una historia de corrupción en su periódico. Mira, si yo escribo la historia de ese tipo, con los nombres de los asesinos, sí, el hechicero, me matan seguro. Es como para asustarse.
Decía Conrad en El corazón de las tinieblas que el horror tiene rostro. Seguramente el escritor le ponía cara a los asesinos y a las fuerzas invisibles y oscuras que llevan a algunos hombres a esas tinieblas. Yo prefiero pensar que el rostro del horror es Kabula. Prefiero pensar que hay que ser muy mala persona para arrancar un brazo a alguien y cocinarlo después en un brebaje del amor o del dinero. Y prefiero pensar que estos seres, los más desprotegidos de África, puedan dentro de poco encontrar la dignidad que ancestralmente se les ha negado.